en donde, en donde buscamos a través de esta reunión poder dar información respecto del proceso de determinación de sitios prioritarios en el marco de la Estrategia Nacional y las estrategias regionales de biodiversidad. Este encuentro informativo va a quedar grabado en la plataforma del Ministerio del Medio Ambiente a través de su canal YouTube MMA del Ministerio del Medio Ambiente, así que les invitamos a quienes ustedes conocen, ¿cierto?, que no pudieron hoy día acompañarnos en vivo, van a poder revisar esta grabación, también quedará disponible en nuestro enlace que ya se los presentaremos en la página de la Ley para la Naturaleza, en donde vamos registrando toda la información asociada a este y todos los procesos de participación en el cual estamos en la implementación de la Ley para la Naturaleza y de los distintos reglamentos que estamos en distintos procesos participativos desarrollándolos, ¿cierto?, para la conclusión de los diferentes reglamentos que forman parte de la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Quiero contarles cómo vamos a trabajar en esta reunión. Tenemos nuestra actividad consta, ¿cierto? Vamos a invitar a que podamos abrir la actividad con un saludo de nuestra máxima autoridad de la cartera, nuestra ministra Maisa Rojas, ¿cierto? Para luego poder dar un contexto desde el ámbito regulatorio. Siempre es importante entender, ¿cierto?, los alcances normativos, jurídicos, y para ello le hemos pedido a la división jurídica a través de su abogado Gabriel Bustos que nos pueda hacer ese contexto jurídico para poder darnos más elementos para poder participar y hacernos parte de este proceso. Posteriormente a la presentación de Gabriel, presentaremos, ¿cierto?, cómo estamos abordando esta instancia de determinación de los sitios prioritarios para la construcción de la estrategia nacional y las estrategias regionales de biodiversidad. Ahí a través de la División de Biodiversidad y Recursos Naturales nos acompaña la profesional Carolina Barra, quien ha acompañado, ha liderado hacia este proceso y también les va a poder presentar qué estamos haciendo, cómo lo estamos desarrollando y aclarar algunas dudas. Y le va a acompañar también, contamos con un apoyo a partir de una licitación pública y entonces contamos con la consultora que se llama Dinámica Costera y ahí el jefe de proyecto nos va a acompañar también en esta presentación que es propia del instrumento. Luego de estas dos tandas de presentaciones, la idea es poder abrir el espacio a las consultas que contamos hoy día a través de esta herramienta del Zoom. Quiero mostrarles, ¿cierto?, que en la banda inferior ustedes pueden ver, hay una pestañita que se llama preguntas y respuestas. La idea es que ustedes ahí, a través de ese canal, puedan escribirnos las preguntas que deseen hacernos al panel. Acá nos encontramos en Bambalina, quienes no se ven, ¿cierto?, parte del equipo del ministerio, que también les saludo, en donde vamos a estar muy atentos tratando de dar respuesta a todas esas consultas que nos lleguen por este medio. Así que les invitamos de poder hacer uso. También ya agradecemos los saludos ahí, les daba la bienvenida, tenemos representación desde Navarino, Chiloé, de distintos puntos de nuestra largo territorio nacional, Pirque, región metropolitana, contamos con, tenemos ya más de 200 asistentes en esta reunión, así que muchas gracias por sumarse y vuelvo a reiterar que este webinar va a quedar grabado y a libre disposición para quienes no han podido conectarse en esta instancia. Así que pierdan cuidado que va a estar de libre acceso grabado para que puedan revisarlo. Así que, sin más, quiero ir al video de saludo que nos deja nuestra ministra Maisa. Vamos con el videito.
Muy buenos días. Continuando con los procesos que estamos llevando a cabo para la implementación del nuevo servicio de biodiversidad y áreas protegidas SBAP, hoy estamos muy contentos de poder realizar este encuentro informativo nacional en el marco del proceso de participación ciudadana temprana para determinar el listado de sitios prioritarios que pasarán a regirse por las disposiciones de esta ley. Como Ministerio del Medio Ambiente nos interesa resguardar las áreas naturales que tienen alto valor ecológico y que son relevantes también para las comunidades en los distintos niveles del territorio, tanto por su valor intrínseco de biodiversidad que estos presentan, como por los servicios ecosistémicos que entregan. Los invito entonces a todos y todas a participar de estos encuentros informativos para enriquecer el proceso, el cual se inicia con este hito a nivel nacional y continuará con encuentros en cada una de las regiones del país, lo que contribuirá a avanzar con sus aportes para el reconocimiento de los primeros sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad que sean determinados en el marco de la ley SBAP. Ministerio del Medio Ambiente, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Muchas gracias. Nos demoró ahí un poquito. Esto es estar en vivo, a veces también la señal. Estamos en el centro de Santiago, ¿cierto? Aquí a veces también se nos pega la señal de internet. Así que ahí estamos disponibles ya para poder escuchar la primera presentación de Gabriel Bustos de nuestra división jurídica del Ministerio del Medio Ambiente para que nos haga el contexto desde el ámbito legal. Muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos en esta reunión. Ahí sí, estaba muteado. Muy buen día a todos y todas. Bueno, muchas gracias por la invitación ahí a Karen, a todo el equipo de Participación Ciudadana. Para nosotros como división jurídica es súper importante estar en este proceso, en el entendido de que con la implementación, con la dictación de la ley SBAP, se han abrido una cantidad de procesos y de instancias institucionales que son de suma importancia, de suma relevancia en el avance de la conservación de la biodiversidad y en los cuales el rol regulador y planificador es de suma relevancia, pues finalmente va a nutrir y va a permitir que todos estos instrumentos tengan una aplicación que pueda, en el fondo, dar las mayores certezas a cada uno de los distintos actores y a los intereses legítimos que puedan haber en relación al desarrollo de estos procesos. ¿Ya? En ese sentido, en esta presentación, en este encuentro informativo, se me pidió dar un breve contexto de qué es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Que es la aplicación y la regulación del régimen transitorio de los sitios prioritarios, con el objeto de que todos puedan tener una noción al menos general de qué se trata y de qué es lo que estamos haciendo. Como pueden ver, cuando hablamos de sitios prioritarios, es muy importante entender que estos instrumentos existían ya con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley SBAP. Provienen de diversos compromisos en materia de diversidad biológica, ¿no? Del Convenio de Diversidad Biológica, que tienen el rol y finalmente el objetivo por parte del regulador ambiental, en esa época la CONAMA, actualmente el Ministerio del Medio Ambiente, de avanzar en la planificación y en el resguardo de los distintos recursos y ecosistemas que presenta el país. ¿Ya? Sin embargo, aun cuando existía ese mandato de normativa internacional, desde la normativa nacional había una carencia, había una falta de regulación positiva, que cuando uno se refiere a regulación positiva, en términos simples se refiere a la existencia de leyes, reglamentos, resoluciones de actos jurídicos administrativos que pudiera dar forma o sustancia a aquello que ya estaba regulado en compromisos internacionales, ¿ya? Sin embargo, en dicho marco, a partir de las estrategias nacionales y regionales de biodiversidad, la CONAMA en su momento y el Ministerio de Medio Ambiente con posterioridad estableció ciertos sitios prioritarios para la conservación, ¿ya? O sea, eso es súper importante señalar. Existe una estrategia nacional
Es decir, que a nivel nacional se estimaron ciertos sitios prioritarios relevantes de resguardar y después, a través de distintos instrumentos y de distinta elaboración, se establecieron en estrategias regionales otros sitios prioritarios, ¿ya? Sin embargo, una de las falencias que tuvo, que ya como ya se comentó, es que no existía una estructura normativa que pudiese dar un marco regulatorio a esto, ¿ya? Entonces hay distintos tipos de instrumentos y había una dispersión en cómo se habían configurado los distintos sitios. En los que más existía certeza, eso sí, era lo de la estrategia nacional, que históricamente tenía un efecto y una utilización en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y estos estaban en listados que se pueden encontrar sin problemas en la página web del SEA respecto a cuáles son el listado de sitios prioritarios de la estrategia nacional, ¿ya? Y que tenían estos efectos. Sin embargo, y luego de su ardua tramitación, con la ley 21.600, por fin se ordena la institucionalidad ambiental. Eso sí es algo como muy destacable de lo que hizo la ley 21.600, que vino a completar la institucionalidad ambiental, que ya se había, desde la época de la ley 19.300, se había creado con la CONAMA, con órganos reguladores amplios. Bueno, la ley 20.417 eh, estableció a la SMA, al SEA y finalmente una modificación a la ley 19.300 que dio estructura a las dos grandes instituciones en materia ambiental, el SEA y la SMA. Bueno, ahora con la ley 21.600 se crea además el Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas, así como también el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y se termina de dar esta estructura general a la institucional ambiental. Antes, todas las funciones en áreas protegidas las ejercía la Corporación Nacional Forestal a través de un desarrollo histórico que lleva más de 50 años desarrollando, pero con esta ley se crea este nuevo servicio que en principio y para la mayoría de la gente tiende a creer que regula solo las áreas protegidas, pero tal cual como se pretende marcar o exponer en este webinar, uno de los aportes fundamentales es que también viene a ordenar aquello que no estaba regulado en áreas protegidas, sino que estaba fuera de ellas, como son los instrumentos para la conservación de la biodiversidad, ¿ya? En los instrumentos para la conservación de la biodiversidad, que es toda esta nueva institucionalidad que se crea por parte de la ley, o se la forma en verdad, en términos normativos, positivos, uno de los instrumentos para la conservación de la biodiversidad son los sitios prioritarios, ¿ya? Ahora, los sitios prioritarios se entienden siempre como parte de la planificación ecológica y como se puede ir de su definición, en el fondo, son áreas de valor ecológico, terrestre, acuática, marina, continental, que han sido identificadas o en el fondo, claro, seleccionadas por su aporte a la representatividad de ecosistemas, singularidad ecológica o por constituir hábitats de especies amenazadas, priorizadas para la conservación de su diversidad por el servicio, ¿ya? O sea, acá hay una decisión, un acto administrativo de priorizar su conservación para protegerlas y poder avanzar en ellas, ¿ya? Por lo tanto, la primera noción que es importante entender es que los sitios prioritarios, en los términos en que están regulados en el SBAP, son parte o tienen una relación esencial con la planificación ecológica, ¿ya? Que, entre otras materias, identificar uso de territorio u otras, está lo de identificar los sitios prioritarios. Ahora bien, evidentemente, esta es la regulación que viene, ¿no? Que positiva, que se establece por la ley. Pero ¿qué pasa entonces con todos los sitios prioritarios que comenté anteriormente que existían en uno u otro instrumento y que por lo tanto no, es institucionalidad de la cual la ley se tiene que hacer cargo, ¿no? Bueno, para eso la ley 21.600 estableció un articulado transitorio. Como finalmente, tanto en materias como áreas protegidas, como fuera de áreas protegidas, existían una serie de instrumentos ambientales, la ley tuvo que tener un articulado transitorio que regula distintas materias, desde las áreas protegidas hasta los sitios prioritarios. Y justamente establece en su artículo 8º transitorio qué es lo que pasa en el fondo con estos sitios prioritarios que existían antes de la publicación de la ley. Y aquí la ley básicamente da un mandato expreso, directo. Señala que los sitios prioritarios antiguos mantendrán sus efectos legales vigentes con anterioridad a la publicación de la presente ley, ¿ya? O sea, antes de la ley 21.600, los sitios prioritarios van a mantener su efecto básicamente por un sentido de que la ley no podía mantener una disposición que borrara la existencia de esos sitios prioritarios. Hubiese sido, en verdad, de carácter regresivo, si lo hubiese hecho desde esa perspectiva. Sin embargo,
entregó un mandato al Ministerio del Medio Ambiente, que es dictar un decreto supremo, ¿ya? Un decreto supremo es un acto jurídico, para determinar los mencionados sitios prioritarios, o sea, de la estrategia nacional o regional, que pasarán a regirse para los efectos de la ley 21.600, dando un plazo de 2 años para poder hacer esa labor, ¿no? Y que, considerando que la ley fue publicada en septiembre del año 2023, ese plazo estaría contado hasta septiembre del 2025. ¿Qué es importante entender? Esto como en términos jurídicos es como es algo como básico de los actos jurídicos, de los instrumentos como normativos. Hay obligaciones puros simples o sujetas a modalidad. Acá la obligación del ministerio es pura y simple, o sea, tiene que hacer este reglamento existiendo ese mandato desde la publicación de la ley. Sin embargo, sí da un plazo en el cual se tiene que hacer, que es el de 2 años que lo dije, pero, y esto es importante, no sujetó la elaboración de este mandato, o sea, este deber que tiene el ministerio a la elaboración del reglamento. Por lo cual, actualmente ya estamos trabajando en la elaboración de estos sitios, como bien saben todos los que están en este encuentro, y que este ministerio tiene que llevar adelante con el objeto de cumplir la ley. Por último, para entender más o menos cuáles son los efectos en el fondo que tienen la determinación de cuáles sitios prioritarios van a ser los que van a tener los efectos de la ley SBAP, de acuerdo al inciso segundo transitorio del artículo 8, es que, bueno, lo primero es que evidentemente uno de los efectos que tiene en la planificación ecológica de identificar un sitio prioritario es que estos deben ser identificados en los instrumentos de planificación territorial y por lo tanto deben ser considerados en las evaluaciones ambientales y estrategias que se hagan de esto. En términos simples, estos son los planes reguladores comunales, planes reguladores intercomunales, o bien incluso los planes regionales de ordenamiento territorial, ¿ya? Estos son, entre otros instrumentos que señala el artículo 7, inciso segundo de la ley 19.300, por si alguien quisiera revisarlo. Por lo cual, estos sitios van a influir y van a tener que ser considerados en la elaboración de estos instrumentos, no van a poder obviarlo. Luego, uno de sus efectos, que también más conocidos por todos ya, de hecho, es lo dispuesto en el inciso primero del artículo 41, que es la prohibición de alteración física de humedales que constituyan sitios prioritarios. Y lo tercero es el artículo 116, literal A, de la ley 21.600, que establece una infracción expresa para estos sitios prioritarios que cuando ocurran ciertas conductas, ahí puse una pequeña descripción, ¿no? Tienen que ocurrir ciertas conductas, extracción de cubierta, extracción de tubo, hay varias identificadas que ahí cada uno puede revisar en el artículo 116, pero hay un requisito copulativo, que es que esas acciones tienen que generar cambios significativos en las características ecológicas del sitio prioritario, ¿ya? Ese es uno de los efectos que finalmente la ley ha dispuesto para los sitios prioritarios y que viene a innovar en relación a la situación que existía antes. Porque efectivamente, antes de la ley 21.600, los sitios prioritarios solo tenían efectos para el sistema de evaluación de impacto ambiental, además lo de la estrategia nacional, ¿ya? Con la ley 21.600, y por eso finalmente hay que hacer este proceso y se tendrá que terminar con el decreto supremo que en definitiva se dicte, que están evidentemente en un proceso en trámite, va a tener que dictar un acto positivo que permita finalmente la aplicación de todos esos efectos. Eso en términos generales, pero bueno, tal cual como podrá ahí ver Karen, estamos plenamente disponibles ahí y aclarando las dudas, las consultas que puedan haber. Muchas gracias, Gabriel, por esta presentación. Informarles que la presentación va a quedar disponible, la vamos a subir dentro de la plataforma, ya les vamos a mostrar ahí, Carolina va a mostrar el sitio en donde tenemos el expediente, en donde está toda la información, y ahí también dejaremos estas presentaciones que son públicas, por lo tanto no hay inconveniente en que la puedan descargar. Y quiero hacer un alcance, que por ahí por el chat me decían si el espacio es solo informativo. La verdad es que queremos también generar espacio para poder responder las dudas. Ya vimos cómo a través de la presentación que hacía Gabriel salieron muchas consultas que están aquí. Ya vamos con el equipo respondiendo algunas. Luego abriremos al término de la actividad, luego de la presentación de Carolina con Manuel,
abriremos el espacio para generar la interacción también en vivo y a través del canal de preguntas y respuestas. Así que va a haber espacio, ya tenemos ahí a Patricio a la espera, pero queremos abrir los micrófonos y generar esta interacción luego de las presentaciones de nuestro equipo del ministerio. Así que muchas gracias, Gabriel, por esta completa paneo informativo, y vamos entonces ahora con la presentación de Carolina Barra y Manuel Contreras, que tienen a disposición. Así que también va a quedar disponible, y la grabación de este webinar también va a quedar en la página web del Ministerio del Medio Ambiente. Carolina, por favor. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Karen. Muy buenos días a todos y gracias por asistir a este Encuentro Nacional de Sitios Prioritarios, donde vamos a contar el proceso que hemos llevado a cabo y que está por venir para la determinación del proceso de sitios prioritarios en el marco del artículo 8º transitorio, como ya nos introdujo a Gabriel. Y voy a pasar entonces a compartir mi pantalla. Por favor, me comentan si es que se ve. Estás compartiendo la pantalla, no la presentación. Disculpe, ahí sí. Ahí sí. Ahí está. Okay, perfecto. Fantástico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Karen. Bueno, mi nombre es Carolina Barra, soy profesional del Departamento de Políticas y Planificación de la Biodiversidad, de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, yo les voy a contar un poquito acerca del proceso llevado a cabo hasta ahora y lo que viene a continuación. En primer lugar, como ustedes saben, este es un proceso que, tal como decía Gabriel, tiene una historia bastante larga, bastantes años ya, donde ya existen, ¿cierto? Ya existen sitios prioritarios que han sido creados a través de la Estrategia Nacional y las estrategias regionales de biodiversidad. Y nosotros últimamente hemos estado tratando de empujar eso en los últimos años, y a partir de hace unos 2 años hemos estado enriqueciendo la información que tenemos como Ministerio de Medio Ambiente. Hemos estado disponiendo esta información en el sitio del Sistema de Información y Monitoreo de la Biodiversidad, el SINBio. Así que ahí está la información oficial hasta el momento de los sitios prioritarios, la cual actualmente estamos enriqueciendo. Estamos integrando toda la información que podemos recabar a nivel ministerial. Eso es para su consulta, en caso que quieran hacer ahí alguna consulta específica de sitios prioritarios o de otros instrumentos también de biodiversidad. Bueno, y respecto a los sitios prioritarios específicamente, nosotros partimos este proceso con la elaboración de un documento que contiene una propuesta metodológica. El documento se llama Bases Metodológicas Técnico-Científicas para la obtención del listado de sitios prioritarios, en el marco, ¿cierto?, de este artículo de la ley, y esta metodología fue elaborada por la División de Recursos Naturales de Biodiversidad, en conjunto con la División Jurídica, y fue establecida a través de una resolución, la resolución exenta 326, la cual se publicó posteriormente en el Diario Oficial. Entonces, a partir de ahí se dio inicio a este proceso, lo cual se dio cuenta a través de la apertura del expediente también de sitios prioritarios en el sitio web de Ley para la Naturaleza. Ahí ustedes tienen ese link. Después, al final de la presentación, también les voy a mostrar rápidamente dónde pueden encontrar toda la información asociada al expediente de los sitios. ¿Ya? Entonces, ahí comenzamos el proceso y después hemos llevado a cabo hasta ahora 2 etapas, 2 grandes etapas, diría yo, porque han sido bastantes demandantes de los equipos de todo el Ministerio de Medio Ambiente, la cual partió con la etapa de recepción de antecedentes, ¿cierto? En abril de este año, a inicios de abril, comenzamos con la macrozona norte, dividimos con el objetivo de poder hacer una gestión más efectiva como ministerio, con los recursos que tenemos, y también procesar la gran cantidad de información que tenemos que lograr procesar. Dividimos el territorio en 3 grandes macrozonas. Entonces, la primera macrozona la abordamos desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Atacama. Posteriormente continuamos con la macrozona centro, entre la región de Coquimbo hasta la región del Maule. Y posteriormente abordamos la definición de la macrozona sur, desde Ñuble hasta la región de Magallanes. Entonces, en estas 3 macrozonas fuimos llevando a cabo las etapas, que comenzó en abril con la etapa de recepción de antecedentes, donde se invitó a la ciudadanía a entregar antecedentes y marcó el inicio del proceso de participación temprana. Después continuamos a mediados de mayo con la macrozona centro, ¿cierto? Cada etapa de recepción de antecedentes duró alrededor de un mes, y seguimos con la macrozona sur.
Paralelamente, un poco a la ejecución de esta etapa, comenzamos una serie de talleres internos entre nivel ministerio a nivel central con las seremías de medio ambiente. Entonces ahí tuvimos una serie de reuniones para poder establecer un primer listado de los sitios prioritarios de las estrategias nacionales y regionales que podrían pasar al servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Entonces también de la misma forma fuimos llevando consecutivamente esos talleres y a su vez también comenzamos a sistematizar toda esta información. Se empezó a generar bastante información de las distintas regiones. Ahí les voy a contar un poquito qué tipo de información hemos ido recabando, pero ha sido un proceso en el fondo que no ha parado de ocurrir desde abril de este año hasta ahora que estamos terminando lo que es sistematización de antecedentes, de los resultados de estos talleres y haciendo propuestas de ajustes técnicos que son las que esperamos compartir con ustedes en los encuentros regionales que vienen a continuación. Aquí en la bandita morada se ve que entonces ahora daríamos pie un poco a esa etapa, ¿cierto? A través de este encuentro nacional que va a continuar posteriormente con encuentros regionales ampliados a partir de noviembre de este mes. Ahí cada región va a estar difundiendo, ¿cierto? Nosotros vamos a apoyar también esa difusión desde el nivel central, pero van a poder encontrarla en las redes sociales, se va a estar difundiendo ese proceso para que se inscriban y puedan participar en los encuentros de sus respectivas regiones. Paralelamente también esto va a tener que ser sistematizado, información, la idea es que esté todo muy documentado para poder defender de buena manera, de la mejor manera, cada sitio prioritario que llevemos a proponer para ser considerado, ¿cierto?, en esta nueva ley que crea el Servicio de Biodiversidad. Entonces, y estas son las etapas que vendrían a continuación. Esperamos poder iniciar la consulta ciudadana en el mes de abril, si es que logramos cumplir toda la serie de encuentros regionales que tenemos que desarrollar. Entonces vendría la consulta ciudadana en el mes de abril y ya a partir de mayo esperamos poder avanzar en la sistematización de resultados, tenemos que dar respuesta a todas esas consultas, ¿cierto?, que nos lleguen, así va a ser, y después vamos a someter a presentación al Consejo de Ministros los sitios ya con sus respectivos portafolios, toda su información sistematizada, los que sean más pertinentes y más fundamentados para poder lograr su concreción de estar sean los primeros sitios de estar en este servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Con posteriormente, ¿cierto?, las etapas que siguen, que son después de su eventual aprobación por el Consejo de Ministros, vendría la elaboración del decreto supremo, ¿cierto?, y esperaríamos finalmente el pronunciamiento de Contraloría. Todo esto tiene que ser, como decía Gabriel, antes de septiembre del año 2025, así que tenemos una gran tarea por delante todavía. Bueno, entrando un poquito más de detalle en lo que respecta a la recepción de antecedentes, como les decía, las fechas fueron, la primera resolución se publicó el 19 de abril, así a su vez en mayo la de la macrozona centro y en junio la de la macrozona sur. Cada una tuvo su respectiva resolución exenta y su publicación en el diario oficial, ¿cierto? Y se recabaron una cantidad finita de correos electrónicos a través de la web, del correo dispuesto para ello y las oficinas de parte, ¿cierto?, del Ministerio a nivel central y en las Serenis, y cada una de esta información venía con un sinnúmero de documentación. Entonces, todo ese tiempo se estuvo trabajando para procesar esta información que provino de diversidad de actores, tanto propietarios, organizaciones no gubernamentales, investigadores, servicios públicos, tal como se señala ahí, personas naturales también, municipios, entre otros, y entregaron entonces información de aspecto social, técnico, científico que dispusieran sobre los sitios prioritarios de las estrategias nacional y regionales. Toda esta información se recabó, se ordenó, se sistematizó, se tuvieron que unir documentos para poder crear el expediente, foliarlo, y en eso hemos estado todo este tiempo, y ya ustedes van a poder ver que en la página web que yo les señalé al inicio de la presentación, estaba el link donde ya están disponibles los expedientes de la macrozona norte y la macrozona centro. Estamos trabajando aún para poder tener el de la macrozona sur cuanto antes. Entonces, ahí eso tenía que ver con lo que es la primera etapa de recepción de antecedentes, y a continuación comenzaron, como les decía, los talleres internos. Y esta etapa de talleres internos constó de dos subetapas. Por un lado, teníamos que tener un prelistado 1, de acuerdo a las bases metodológicas, ¿cierto?, un listado preliminar de estos sitios, y para eso creamos una metodología establecida, y también, por otro lado, se hizo una propuesta de ajuste técnico. Con respecto a lo primero, se llevó a cabo un flujograma, que aquí la idea no es que lo puedan entender directamente, pero les voy a contar un poquito en qué consistía, que es seguir una etapa tras otra a través de un árbol de decisiones
que nos iba a poder llegar al final a lograr la determinación de cuáles eran los sitios más idóneos para poder postularlos a este nuevo servicio, de los sitios existentes. Entonces, primero que nada, las preguntas que nos hicimos fue, primero que nada, ¿el sitio cuenta con un polígono definido, por ejemplo, o tiene información? Porque eso es un requisito básico para poder seguir las etapas siguientes. Se evaluó la geometría del sitio, toda la información asociada. En segundo lugar, se evaluó lo que era una condición sí o sí de esta normativa, es que tiene que ser un sitio que exista ya en las estrategias nacionales de biodiversidad o en las estrategias regionales de biodiversidad. Entonces, si un sitio no estaba presente en esta estrategia, lamentablemente no íbamos a poder considerarlo para este proceso, que termina cuando se finaliza el octavo transitorio, este artículo, que termina el próximo año. Después, posteriormente, nos pasamos a preguntar distintos aspectos como el sitio mantiene su integridad ecológica, por ejemplo, tiene todavía valor de uso natural, o sea, tiene características naturales relevantes aún el sitio, o está totalmente intervenido. Eso era algo clave también a considerar para poder postular un sitio bajo esta normativa, ¿cierto? También se analizó el áreas protegidas. ¿Qué pasaba con las áreas protegidas actuales y los sitios? ¿Había traslape? ¿Qué nivel de traslape había? Parcialmente, totalmente ese traslape, y también eso se analizó y se fueron identificando esas áreas claramente. Por otro lado, también se vio necesario no solamente dar cuenta de la integridad ecológica del sitio, sino que también tenemos que defenderlo. Entonces tenemos que decir, estos sitios prioritarios cuentan con documentación que permita dar cuenta de ese valor ecológico realmente, porque si no tenemos documentación asociada, no podemos defenderlo como se merecen estos sitios. Entonces se hizo un análisis interno de la información, que en algunas regiones hubo más información, en otras menos, pero se levantó lo que se pudo, y también sirvió mucho todo lo que llegó a través del proceso de recepción de antecedentes para enriquecer esta etapa. Entonces, toda esta información se fue sistematizando y también está disponible ahora en el expediente para que ustedes la puedan revisar. Otro punto que también se consideró fue la evaluación de la intervención antrópica. ¿Qué grado de intervención antrópica tiene cada sitio prioritario? Ahora en la lámina siguiente les voy a mostrar un poquito en detalle qué análisis, qué factores se evaluaron. Y finalmente también teníamos que iniciar la evaluación, ¿cierto?, de la aplicabilidad de los artículos que señalaba Gabriel. ¿Qué pasa con el artículo 41, el 116 en cada sitio? Y eso es algo de un largo análisis que estamos llevando a cabo en estos momentos. Así que vamos a seguir aquí mostrándoles un poquito lo que hemos considerado para lo que es el grado de intervención, qué factores consideramos, las áreas protegidas, etcétera. Solo aquí en modo de ilustración, como les decía, nosotros empezamos hace algunos años con esto. Si bien no tenemos ya todavía toda la información sistematizada como con los datos finales, sí más o menos esto marca una tendencia que pudimos dar cuenta que hay varios sitios que que pasaron completamente a ser áreas protegidas. Ahí por región es variable el número de sitios por región que son áreas protegidas en su totalidad, ya su área está completamente protegida, lo que es súper positivo. También se identificó varios sitios que requirieran ajuste para poder pegar ese salto, ¿cierto?, de poder ser reconocidos por el SPAP, ¿cierto? Y también lo que les contaba, cuáles cuentan con integridad ecológica, cuáles no tienen absolutamente nada de información, y estos quedarían quizás como para una segunda etapa, cuáles están demasiado antropizados y en verdad ya quizás no tiene tanto sentido poderlos seguir considerando como sitio prioritario. Y después una segunda etapa fue ya, dentro de los que se identificaron que requieren un ajuste, cuáles son esos factores que nos permitieron identificar o que dieron cuenta de su grado de intervención. Había ahí sitios que tenían un gran porcentaje de alteración de índole agrícola, sector agrícola, actividades también urbanas, actividades forestales, otros minería, también el tema de las áreas protegidas que les comenté, y también en algunas regiones se identificó nuevos objetos de conservación aledaños muy pegaditos a los sitios que también era importante considerarlos para su propuesta de ajuste. Entonces, aquí más que nada se quiere ilustrar en el gráfico que más o menos hay una tendencia, claro, y claramente tiene sentido con la realidad que, por ejemplo, se ve ahí los gráficos más altos donde está la industria forestal fuertemente en la zona centro-sur, ¿cierto?, Maule, la zona agrícola de Arica, minería en la región de Antofagasta, áreas protegidas donde se identificó en general bastante cruce con los sitios prioritarios, y la intervención urbana también. Entonces, más que nada mostrar una tendencia de lo que se fue identificando en cada uno de los sitios respecto a estos factores de intervención en el territorio. Después, en cuanto a los talleres internos también, siguiendo con eso, estos se llevaron a cabo también
por esta misma modalidad de macrozona, se realizaron un sinnúmero de talleres y aquí entró en juego ya en escena fuertemente la consultora que señalaba Karen al inicio de la presentación, que es Dinámica Costera, que ha sido un fuerte apoyo para poder llevar a cabo esta magnitud de trabajo que tenemos que lograr. Entonces, aquí también nos apoyó fuertemente la consultora con Manuel, que está a cargo como jefe de proyecto del equipo, para poder realizar estos talleres con cada una de las seremías de medio ambiente, donde se fue revisando, siguiendo este flujograma que les mostré, y también revisando la cartografía de los sitios prioritarios para hacer una eventual propuesta de ajuste técnico. Así que ese fue un trabajo bastante azaroso que tuvimos que llevar a cabo, de bastante tiempo que nos ocupó, pero que permitió así al final generar esta propuesta que van a ver ustedes en cada encuentro regional. Les vamos a hacer la presentación ya más específica y acotada a su región. Y aquí solamente a modo de ilustrar lo que vamos a presentar en los encuentros regionales, aquí podemos ver, por ejemplo, un sitio de, no sé, una región del norte, donde más que nada se quiere mostrar que ahí se ve claramente traslapes, por ejemplo, de las áreas protegidas con el sitio. Entonces, ahí la propuesta es que ya no tiene sentido en el fondo seguir manteniendo un sitio tan grande como eso si ya tiene su cierto instrumento de protección oficial. Entonces nos quedaríamos con lo que salda por relevar su valor y proteger. En el caso acá de la figura de la derecha que se ve, también hay una nueva área protegida que se creó aquí, no estaba anteriormente, y también se han hecho ajustes técnicos, de propuesta técnica, para poder alinear muy bien los sitios que están contiguos. Hay sitios que están contiguos, pero dado que la tecnología era mucho menor, ¿cierto? Se tenía menores recursos tecnológicos muchos años atrás, es necesario precisar ese ajuste limítrofe de los sitios, y la idea es que queden muy bien delimitados. Entonces todos esos aspectos se fueron puliendo y también evaluando nuevamente la pertinencia de ajustes del sitio, y eso es lo que les queremos presentar en estos encuentros regionales que van a ser a partir de las próximas semanas. Y solo a modo de informativo también les queremos contar más o menos cuáles han sido los criterios que se han considerado para esta propuesta que se les va a hacer en estos encuentros. Por un lado, ¿cierto? Yo les comentaba que había bastantes sitios que se cruzaban o con áreas protegidas o que ya eran áreas protegidas completamente, y aquí en esta imagen se muestra un poco lo que tiene que ver con exclusiones por urbanización, que ese es otro factor también que se analizó. Entonces, en el fondo, lo que ya no tenía sentido se propone excluir. Por ejemplo, lo que es áreas protegidas que ya cumplieron su función, esos sitios se estarían excluyendo. También estaríamos descartando todas aquellas áreas urbanas súper consolidadas que están respaldadas por los límites urbanos, por los instrumentos de planificación territorial. Claramente que sí hay una zona que intersecta con un uso compatible, que el sitio tiene, o sea, se intersecta con el sitio prioritario y tiene un uso compatible, esa área no se va a extraer, ¿cierto? Como por ejemplo se señala ahí las zonas ecológicas, zonas de áreas verdes, los límites urbanos de humedal urbano o similares. Entonces, esos criterios son algunos de los que se han ido considerando para hacer esta propuesta de ajuste. Y en las zonas rurales también se propone descartar, por ejemplo, la infraestructura crítica, las carreteras y los caminos que están enrolados por el MOP, las pistas de aeródromos, de aeropuertos que están reconocidos también oficialmente, las líneas ferroviarias, entre otras. Y también estas áreas que están muy antropizadas, que por algunos de los factores que les señalé anteriormente, y que están delimitadas con caminos que están enrolados por el Ministerio de Obras Públicas, ¿ya? Parcelaciones con fines habitacionales, agriculturas forestales y minería. Entonces, estos son algunos de los criterios, y también quizás hay algunos casos específicos que hemos ido viendo ya, particularmente con la especificidad que tiene cada una de las regiones, ¿cierto? Por otro lado, bueno, aquí llegamos a la diapositiva que les comentaba sobre la web. Esto está todo, los expedientes ya están publicados de la macrozona norte y centro. Estamos trabajando fuertemente para tener cuanto antes el de la macrozona sur también habilitado para que lo puedan revisar. Entonces, aquí ustedes pueden acceder a la web y van a poder ir directamente al banner donde se encuentra el listado de sitios prioritarios, que se diferencia de los reglamentos, ¿cierto? Entonces, aquí está una pequeña explicación de esto, y van a poder acceder aquí a los tres expedientes, macrozona norte, macrozona centro y macrozona sur. Se les van a desplegar y ustedes los pueden descargar para su revisión más en detalle.
Así que eso sería con respecto al proceso que llevamos hasta ahora. Como les comento, estamos terminando esta etapa de revisión tan fuerte que ha sido y de talleres internos, de sistematizar toda esta información con las regiones. Hemos logrado, por lo menos, estamos muy contentos de ella, de poder tener este expediente publicado para que puedan ustedes pasar a revisar todo esto, que ha sido un gran trabajo que hemos llevado a cabo este tiempo. Y ahora voy a dejar entonces a Manuel Contreras, que es el jefe de proyecto de la consultora que nos está apoyando, para que pueda contar un poquito de lo que viene con estos encuentros informativos regionales. No sé, Manuel, si estás por ahí, para que puedas tú contar un poquito lo que viene. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Bueno, buenos días a todos, todavía buenos días. Claro, ahora en noviembre, ¿no es cierto? Región por región, la idea es realizar estos encuentros informativos regionales para revisar las especificidades de los sitios en cada región. Van a ser encuentros virtuales que van a estar pensados dependiendo de la cantidad de sitios que tiene cada región. Hay regiones que tienen 10 sitios prioritarios, hay otros que tienen más de 40, ¿no es cierto? Entonces, cada encuentro va a tener duración variable, dependiendo de la región. Y por supuesto, en estos encuentros informativos se va a dar un espacio para discutir, ¿no es cierto?, la situación de la propuesta de sitio por sitio. Eso. Perfecto, muchas gracias, Manuel. Entonces ahí finalizamos nosotros nuestra presentación. Dejamos Karen ahí a disposición para que puedas tú dar continuidad a la reunión. Muchas gracias, estamos también dispuestos aquí por cualquier pregunta que surja. Muchas gracias, Carolina, por la presentación, Manuel, por acompañarnos también desde esta consultoría. Agradecemos el alto interés, tenemos hartas personas conectadas, llegamos a las 300 personas que están conectadas en este momento. Tenemos muchas consultas también que responder, así que estamos acá con el equipo del ministerio, que no solo es Carolina Gabriel, también tenemos apoyo de más abogados que están ahí atrás de cámara. Daniela Manusevich, que es la jefa de la división, está disponible también para responder consultas. Así que vamos ahora a generar este espacio de poder ir revisando las dudas que salieron y poder permitir esta interacción con ustedes también. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta reunión. La primera consulta que tenemos para responder es de Valeria Canto, que nos dice: ¿se considerarán todos los sitios prioritarios establecidos en la Estrategia Regional de Biodiversidad de la región de Atacama? Ahí, Daniela, tú nos puedes ayudar con la respuesta. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Lo que estamos haciendo y el proceso que estamos contándoles ahora es justamente tomar todos los sitios regionales y nacionales que existen desde las estrategias de los 2000, 90, buscar y sistematizar los antecedentes mediante un proceso normado que implicó la publicación en Diario Oficial en la recepción de los primeros antecedentes para evaluar en qué estado estaban, y eso es un poco lo que les estábamos contando respecto de la metodología en términos generales. Entonces, todos los sitios de todas las regiones están siendo evaluados y en función de los antecedentes que obtengamos, vamos a, digamos, como esto tiene que ser en un plazo de 2 años, probablemente ir avanzando con algunos, ir armando suertes de paquete para que vayan siendo ingresados, digamos, o enviados a Consejo de Ministros para la sustentabilidad y el cambio climático. Recordemos que en la actual legislación el Ministerio requiere pasar por Consejo de Ministros para tomar este tipo de decisiones. Estamos hablando en este contexto del transitorio. Tampoco olvidemos de que existen artículos que hablan luego de la planificación ecológica, y la planificación ecológica es un proceso permanente que va a llevar el SBAP, del cual se está trabajando el reglamento. Respecto a humedales, también como para separar un poco las distintas categorías de conservación, tenemos las áreas protegidas, ¿cierto? Tenemos los humedales urbanos, los santuarios, etcétera. En este caso estamos hablando en particular de sitios prioritarios. No estamos, esta reunión en particular no tiene que ver con humedales, no tiene que ver con santuarios, no tiene que ver tampoco con el reglamento de áreas protegidas. Gracias, Daniela.
Aquí tenemos algunas, veía en el chat, efectivamente hay algunos comentarios por ahí, se nos colan. Les pedimos a quienes están haciendo consultas a través de la herramienta del chat que la puedan dejar en preguntas y respuestas, porque vamos a ir respondiendo a través de ese orden, porque se nos pueden invisibilizar. La idea del chat era para saber desde dónde nos acompañaban, qué comunidades están acá. Si hay un comentario que nos decía ahí que no les llegó el enlace, la verdad es que lamentamos, probablemente quedó en correos como no deseados. Ahí no podemos ver respecto de qué filtros de seguridad que tiene cada uno de sus enlaces. La verdad es que la inscripción es abierta, no existe ninguna limitación de participación. Tuvimos más de 300 personas conectadas, así que la verdad es que no queríamos dejar absolutamente a nadie afuera. Solo indicarle a aquellas personas que no pudieron conectarse en las exposiciones que la grabación va a quedar disponible, las presentaciones las vamos a cargar en la página web y las vamos a hacer circular con quienes estuvieron aquí durante esta actividad, así que son de naturaleza pública, no hay ningún inconveniente en poder compartir esa información. Así que lamentamos que no se haya podido conectar ahí la persona que nos dice que no le llegó el enlace, pero probablemente quedó como el no deseado porque a veces ocurre eso dependiendo de las distintas restricciones. Así que seguimos con las consultas que tenemos acá, que nos seleccionan de Guillermo Segura. Dice, buenos días. En términos del proceso administrativo, ¿en qué etapa se encuentra actualmente los procesos de determinación de los sitios prioritarios? Tengo entendido que ya terminó el proceso de recepción de antecedentes, pero no tengo claro qué sigue a continuación. Así que este es procedimental. Ahí, Gabriel, si nos ayudas con la respuesta, que en la presentación lo dijo, pero es bueno que lo podamos reforzar porque hay varias consultas de esa naturaleza. Sí, justamente, bueno, es importante entender que el régimen transitorio no estableció un procedimiento arreglado, ¿ya? Y este procedimiento fue establecido en las bases metodológicas que presentó Carolina. Y por lo mismo se identificaron una serie de etapas para poder llegar y poder arribar finalmente al decreto que en definitiva se dictará. Eso significa que básicamente actualmente terminó la etapa de recepción de antecedentes, actualmente estamos en la etapa de análisis de antecedentes y evidentemente también las acciones o las determinaciones respecto a si hay variaciones respecto al cronograma que ya presentó Carolina, deberían motivarse según lo presentado. Eso es una materia que se analizará de acuerdo al procedimiento. Evidentemente, esta es una etapa de participación temprana. Con posterioridad, tal como lo explicó Carolina, hay nuevas instancias en las cuales se podrán realizar lo que corresponde a la consulta y, en definitiva, ahí revisar los nuevos antecedentes que se presenten respecto de estos sitios. Así que todavía hay instancias de participación a desarrollar y que, bueno, la idea es que todos y todas puedan participar, presentando lo que estimen pertinente. Muchas gracias, Gabriel. Por aquí tenemos otra consulta como general de Cristian López, que dice, ¿cómo coordina el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, SBAP, con otros organismos gubernamentales para evaluar y mitigar los impactos ambientales de proyectos de infraestructuras en zonas sensibles como San Juan en San Antonio? Gabriel, ahí si nos puedes ayudar. Sí, bueno, en la misma línea. Es importante, tal como se expuso ahí brevemente en el contexto normativo, con la ley del SBAP se crea el Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas, que tiene competencias propias, ¿no? Y a su vez establece los instrumentos de regulación, instrumentos para la conservación de la biodiversidad. Pero los otros órganos ambientales mantienen sus competencias, es decir, el Servicio de Evaluación Ambiental mantiene las competencias respecto a ser quien administra el sistema de evaluación de impacto ambiental y quien lleva adelante los procesos de evaluación ambiental, así como el SMA mantiene las competencias de fiscalización y sanción en materia de instrumentos de gestión ambiental. En ese marco, el Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas va a ser un OECA, que se denomina, ¿no? Que son estos órganos que colaboran o participan de las evaluaciones ambientales. Por lo mismo, si existen proyectos de infraestructura o de otro tipo que se vayan a emplazar en áreas y respecto a los cuales se requiera hacer el análisis respecto a la existencia de un sitio prioritario, eso, evidentemente, el SBAP va a participar como órgano sectorial en la evaluación de ese proyecto. Pero finalmente, quien va a seguir llevando las competencias en relación a administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental es el SEA.
es decir, el SBAP va a ser un órgano colaborador en el marco de sus competencias y el SEA mantiene las competencias en relación a la administración del sistema, así como las comisiones de evaluación en la evaluación de los proyectos. Gracias, Gabriel, ahí por la consulta. Voy a dar la palabra a quienes habían hecho la manito virtual ahí, Patricio Bustos y Florencia Vega. Espero que estén disponibles, ahí les vamos a, para que puedan decirnos. Le pedimos a Patricio que pueda presentarse desde dónde, qué comunidad o qué territorio está hoy día para que lo podamos conocer y escuchar. Patricio, no sé si no te escucho todavía, pero... Es por orden de prelación, así que solo que Patricio había dejado la manito cuando estaba exponiendo Gabriel, así que no sé si está ahí disponible para que pueda hacer su consulta. ¿No te escuchamos, Patricio? ¿No? ¿No hay posibilidad? Pasamos entonces con Romina y a ver si Romina sigue en el orden que había levantado su manito. Romina, ¿te podemos escuchar? Ahí sí está abierto tu micrófono, pero no escuchamos. Si nos puedes contar de dónde nos acompañas, por favor. Muchas gracias por otorgarme la palabra en este importante análisis. Mi nombre es Romina Montenegro y actualmente, bueno, por poco tiempo soy consejera regional de la región metropolitana, ¿ya? En la cual estuve participación activa dentro de las comisiones de medio ambiente y creo que una de las consultas que tengo es que creo que actualmente tenemos un desafío con respecto a una ley que proteja los humedales que están en el sector rural porque entiendo que existe un vacío entre lo que son las zonas de preservación ecológica y las áreas protegidas, porque si bien dentro de los análisis que estaba escuchando, existe hoy día el reconocimiento y análisis y el estudio de los sectores prioritarios de conservación, pero aquellos que están regulados actualmente. Por ejemplo, nosotros en la región metropolitana, hasta el día de hoy, una de las cosas que ha marcado la agenda ambiental ha sido el humedal que está en la comuna de Quilicura, el cual, si bien se hizo el estudio para su reconocimiento, hoy día todavía no está dentro del marco regulatorio. ¿Por qué? Porque no existe un plan regulador comunal que proteja dicha herramienta, ya que tal cual no ha sido reconocido totalmente el proceso como humedal urbano. Este humedal está en el sector urbano, pero este ya requiere de una protección oficial por los cuerpos regulatorios que rigen la comuna. O sea, no solamente basta con el reconocimiento normativo, sino que además de las herramientas comunales y a la vez herramientas regionales. Y sobre eso, además, no tenemos cómo proteger en las zonas rurales los humedales. Esa es mi consulta. Si se van a ir estableciendo nuevos sistemas, si sale una ley en este caso, se podría incorporar a esta ley SPAP. Y lo otro que me han consultado muchas personas, que lamentablemente la ley, obviamente como todas, no es retroactiva. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que los procesos de participación ciudadana que tiene el Servicio de Impacto Ambiental de empresas o de algunos que están dentro de las extensiones urbanas, no sé si tienen la capacidad dentro de la formulación y observaciones poder plantear que esto podría estar afecto a la ley SPAC. En ese marco estaría mi consulta. Muchísimas gracias, estimados. Muchas gracias, Romina. Ahí, Daniela, si nos puedes ayudar, por favor. Con el tema de qué pasa con los sitios prioritarios que... Ya, perfecto. El artículo, a ver, la pregunta, que hay varias preguntas similares. ¿Qué pasa con sitios prioritarios nuevos o cómo se van a incluir en el futuro? ¿O qué pasa cuando se extingue el transitorio que dura 2 años? El artículo 28 de planificación ecológica va a definir las prioridades de conservación de la biodiversidad. Ahí se van a identificar los sitios prioritarios, usos del territorio, procesos y categorías. Se va también a armonizar con otros instrumentos de planificación, ya que vi una pregunta también por ahí. Y bueno, esa es, digamos, la forma en la cual de manera permanente se va a hacer esta planificación ecológica.
Y además de eso, artículo 29, estamos trabajando ahora en un reglamento para los sitios prioritarios, digamos, hacia el futuro. Y esas serían en el fondo como los dos instrumentos permanentes no transitorios para hacernos cargo de nuevos sitios prioritarios o sitios que no alcancen a entrar en el transitorio. Muchas gracias, Daniela. Tenemos aquí otras consultas que nos decían ahí si teníamos sesgo, que eran solo preguntas jurídicas. La verdad es que no hay sesgo, simplemente son muchas las consultas y efectivamente hay muchas procedimentales y queremos tratar de darles espacio porque siempre nos pasa de que a veces es lo más complejo para los que no son abogados de poder comprender los alcances de la normativa. Así que por eso le pedíamos a Gabriel que nos ayudara con esas consultas. Así que tenemos otra de Marisol Trureo que nos dice cómo se evaluará desde la mirada y la cosmovisión de nuestros pueblos el determinar características que para nuestros pueblos son fundamentales en nuestra existencia y conexión espiritual con nuestra Ñuque Mapu. Desde lo jurídico, ¿cómo la abordamos? ¿Daniela o Gabriel? ¿O ahí la podemos complementar? O Álvaro. O Álvaro, si nos quiere. Bueno, Vamos, yo creo que sí, corresponde más que Álvaro, ahí el experto en temas indígenas fue a abordarlo. Buenos días a todos, todas y todes. Eh, sí, obviamente hay dos cuestiones que yo creo que son basales. Primero, se plantean muchas de las preguntas aquello que es prioritario como sitio para los respectivos pueblos indígenas. Y eso supone que las áreas denominadas sitios prioritarios son coincidentes con territorios, hábitat, tierras ocupadas, poseídas o usadas con fines culturales o de otra naturaleza por los pueblos indígenas. Eh, Obviamente, en el análisis de base para la determinación de esa área o la consideración de esa área, como se trata de área, territorialmente, un estudio debe considerar a los integrantes con estas características socioculturales propias, únicas y particulares. Eso para efectos de un levantamiento de base en el ámbito sociocultural antropológico. Por lo tanto, debiese considerarse. Dos, y eso eh, no soy yo el llamado a decir cuáles son aquellos aspectos. Son los propios pueblos indígenas quienes relevan, identifican en el área respectiva aquellos usos, costumbres, prácticas, conocimientos, innovaciones, ciencia indígena que puede resultar aplicable o que en los hechos se aplica en dichos sitios prioritarios. Y lo segundo, que también constituye una pregunta reiterada en las preguntas, valga la redundancia, es si se considerará la consulta a los pueblos indígenas en la determinación de los sitios prioritarios. Obviamente, y en la medida de que exista una superposición, una sobreposición entre el área que formalmente se determine como sitio prioritario con aquellos lugares que constituyan hábitats, tierras o territorios de pueblos indígenas, necesariamente, y en los términos que señala el convenio 169 de la OIT en el artículo 6 y en la reglamentación respectiva, y en la medida de que esta medida administrativa, que es el decreto supremo de determinación de sitio prioritario, sea capaz de afectar directamente a los pueblos indígenas, debe realizarse un proceso de consulta. No obstante lo anterior, y a modo de avanzar en el señalamiento de cuáles son aquellos usos y costumbres ancestrales, tradicionales, conocimientos, innovaciones, ciencia indígena, actualmente se encuentra en curso y se prevé a partir del 20 de noviembre las primeras reuniones del proceso de consulta, ya no de la determinación de los sitios prioritarios, sino del reglamento sobre sitios prioritarios, sobre materias de reglamento de sitios prioritarios, sobre el procedimiento,
los criterios para la creación y aquellos usos y costumbres a efectos de no considerarse como infracciones en las actividades que se desarrollan en los sitios prioritarios. Creo que con esto he abarcado las preguntas que hasta antes de mi intervención hacían referencia a la materia. Muchas gracias, Álvaro. Solo tal vez yo mencionaría ahí, en relación a que, si bien no es de esta materia en particular, el Ministerio del Medio Ambiente ha dispuesto un proceso de consulta indígena, así que si no están en conocimiento, está en nuestra página web también. La resolución es de público conocimiento, es de otro proceso, ¿cierto? Es de materias reglamentarias en el marco de áreas protegidas y sitios prioritarios. No obstante, igual extendemos la invitación porque vemos aquí que hay interés, así que para que puedan sumarse, informarse también de aquellas reuniones, porque es un proceso de carácter institucional. Así que esperamos ahí que Marisol se pueda sumar a ese proceso con su comunidad en el territorio que queda más cercano a donde habita. Así que muchas gracias, Álvaro, ahí también por la respuesta. Hay algunas consultas respecto de las fechas de los talleres regionales. La idea es que efectivamente vamos a ir publicando cuando vamos cerrando cada una de ellas. No tenemos el calendario completo de todas las reuniones ya cerrado, pero va a estar publicado en la página del ministerio, en donde van a poder inscribirse y poder participar. Así que les invitamos para que estén atentos a que podamos subir esa información, ¿ya? Y también a los que están acá les vamos a ir remitiendo la invitación. Los que han participado de este webinar también les vamos a ir compartiendo esa invitación. Quiero volver a ver si es que es posible que Patricio ahora lo podamos escuchar, que había quedado la palabra pendiente, lo habíamos habilitado para que nos pueda decir. La idea ahí vamos mezclando entre lo que respondemos de lo escrito y también poder escucharlos. La idea es poder participar en esta instancia, aclarar las dudas. Patricio, no sé si ahora podemos escucharte. No hay caso con Patricio, ¿no? Voy a seguir entonces con la manito que estaba siguiente. Ahí Consuelo Requena. Lo mismo le pedimos a Consuelo si es posible que nos diga de dónde nos acompaña y para poder escucharla. Hola, Consuelo Requena Báez, del territorio de Laguna Verde, localidad ubicada al sur de Valparaíso, comuna de Valparaíso. Laguna Verde es un loteo irregular gigante y tiene 3 sitios prioritarios. Entonces mi consulta es si ese loteo irregular perjudica la calidad del sitio prioritario. Porque si bien el sitio prioritario tiene parte poblada y gran parte no, tememos que este asentamiento irregular siga avanzando. Entonces afecte a la totalidad del sitio prioritario mientras no se proteja con la celeridad que se producen los loteos. Y si las tomas y los sitios prioritarios en general también están dentro de esta como categoría de parcelaciones habitacionales. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo. Ahí que podemos complementar. Gabriel, ¿quieres? Sí, solo para responder. Bueno, cuando hay este tipo de intervención, hay 2 materias que me refiero a este tipo de intervenciones antrópicas en áreas que fueron declaradas en su momento o no, por ejemplo, sitios prioritarios y que ahora hay que reevaluar. Lo primero es señalar que las intervenciones antrópicas o el detrimento que puede haber habido en estos ecosistemas tiene distintos estatutos regulatorios de fiscalización y sanción. Y efectivamente, por ejemplo, si hay una ilegalidad o una irregularidad en la intervención que ha habido, eso puede ser fiscalizado tanto por la SMA o incluso hay hipótesis posibles de daño ambiental en materia judicial si concurren los supuestos para ello. Ahora, eso es respecto a cuáles son la responsabilidad en el fondo por las afectaciones ambientales que se pueden haber hecho a un área de valor ambiental que pueda ser sitio prioritario, así como también otros instrumentos, ¿no? Sin embargo, para el objeto, para el mérito en el fondo de lo que estamos haciendo en la aplicación de este régimen transitorio, es identificar
estos sitios ya determinados en las estrategias nacionales y regionales, en base a criterios, de hecho, de los cuales ya describió Carola en su presentación, para determinar actualmente qué son sitios prioritarios que van a tener efectos para la ley 21.600. Evidentemente, en ese análisis, sin adelantar el pronunciamiento respecto a casos en particular, porque evidentemente eso no se puede debido a que estamos en el trámite del proceso, sí debemos considerar, a partir de análisis de gabinete o de otro, las variaciones que históricamente han tenido las áreas que en su momento, por ejemplo, fueron parte de estrategias nacionales o regionales y su situación actual, para entender cuáles son las características que actualmente tienen esos sitios y que permitirá entregar una mayor información ambiental del sector. Y esto último es importante porque de acuerdo, de hecho, a lo que busca la ley SBAP, es que en estos sitios prioritarios puedan también concurrir otros instrumentos de planificación, o sea, y otros instrumentos de conservación de la biodiversidad. Entonces, por ejemplo, un sitio prioritario puede comprender en sí, en su superficie, en su polígono, otros instrumentos tales como la declaración de un área degradada, un plan de restauración ecológica. Entonces, es muy importante contar con una información actualizada respecto a las condiciones en que el sitio existe y va a ser determinado como sitio prioritario para los efectos de la ley 21.600. Básicamente, también ese es el llamado a incluir esta disposición en un régimen transitorio de la ley y no solo considerar los sitios nuevos de ahora en adelante, sino también los antiguos, entendiendo la debida actualización, porque ya en algunos ya más de 20 años que existen o se han determinado. Entonces, evidentemente, pudieron haber sufrido variaciones en sus condiciones originales y que se requiere actualizar para la determinación que en definitiva se dicte respecto a su inclusión en este listado. ¿Ya? Eso. Gracias, Gabriel. Vamos ahí con una pregunta de Alejandro Correa, que tiene la mano, sigue en el orden de las palabras. No sé si te escuchamos. Ahí sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a todos y a todas por la presentación, es muy clara. Se ve que hay mucho trabajo ahí detrás, así que está muy intenso todo. Quería preguntar un poco, quizá más jurídico, quizá Gabriel, el tema de, bueno, mi nombre es Alejandro Correa, soy de TNC Chile, me faltó esa presentación, director de políticas públicas. Em, la pregunta es para Gabriel un poco en cómo visualizan que podrían en el fondo quedar. ¿Cuántos tipos distintos de sitios prioritarios? Porque vemos que están los de las estrategias regionales, están los de las de estrategia nacional, que van a mantener sus efectos legales y además van a estar los nuevos de la ley SBAP. Entonces podrían haber quizás tres universos distintos de sitios prioritarios, si pudiera explicar un poco eso y además si es que los sitios prioritarios de las estrategias regionales que pasen a ser reconocidos por este listado van a pasar a tener efectos en el ámbito del CIA conforme lo establece el artículo 11 de la 19.300, o sea, en resumen, habría que modificar ese listado de sitios que aplica según el instructivo del SEA. Eso, muchas gracias de antemano. Muchas gracias, Alejandro, por tu pregunta. A ver, Gabriel, si nos puedes ayudar. Sí, muy interesante la pregunta de Alejandro. Es importante, bueno, lo primero es que si la ley 21.600 buscó ordenar o dar sistematicidad a, bueno, a todo el sistema de áreas protegidas, así como a los demás instrumentos de conservación de la biodiversidad, la ley, en el fondo, tiene que buscar a minimizar y ordenar también la situación de los sitios prioritarios, ¿no? Efectivamente, actualmente, en los términos que está planteada la ley, que tiene un régimen ordinario, por así decir, que es lo que viene a regir con posterioridad a la ley, y un régimen transitorio, hay sitios prioritarios regulados para el régimen ordinario, de acuerdo al artículo 28-29 de la ley, y están los sitios prioritarios que ya existían de antes. Lo que entendemos es que la labor del ministerio que está haciendo a través de este proceso de régimen transitorio es pasar los sitios prioritarios que en definitiva se dicten o se definan a tener los efectos de la ley SBAP, que serían los mismos del flujo regular, o en el fondo del orden regular de la ley 21.600.
Y por eso, de hecho, en la presentación se señaló que con los efectos de la determinación de estos sitios prioritarios, aplicarían las disposiciones del artículo 41 que se refiere a los humedales que constituyen sitios prioritarios, así como el 116. ¿Ya? Y también que influirán en la definición y la elaboración, en el fondo, de los instrumentos de planificación territorial enumerados o establecidos en el artículo 7, inciso segundo de la ley 19.300. Ahora, entonces, lo que vemos que en el fondo, claro, con la creación de la ley existían distintos tipos de sitios prioritarios posibles, ¿ya? Sin embargo, después de la aplicación de este régimen transitorio, la idea es que existan, o en el fondo se determinen un tipo de sitio prioritario, en el fondo, que van a ser los que desde el régimen transitorio van a pasar a ser de la ley del SBAP, en el fondo, como, bueno, probablemente tal del régimen ordinario del SBAP. Y sin perjuicio de que siempre aplicará la disposición del inciso primero del artículo octavo del régimen transitorio, que es que, en el fondo, hay una situación base. Es decir, nunca va a haber una situación en la cual los actuales sitios prioritarios van a poder afectar la realidad que ellos tenían antes de que fuesen sometidos a este proceso de regularización. ¿Ya? Eso significa, tal cual como lo planteaste al final de tu pregunta, que si había un sitio prioritario que era de la estrategia regional y que no tenía efectos para el CIA, pero que a propósito de este proceso el Ministerio determinó que cumple los efectos para determinar que existe un sitio prioritario en los términos de la ley SBAP, que vino a unificar todo el sistema de sitios prioritarios, debería entenderse que tendría dicha calidad y tendría los antiguos efectos en el fondo, tal como en términos asimilables a los que antes tenían los de la estrategia nacional, y serían equiparables en ese sentido, como en el sentido histórico antiguo, y pasarían a tener este efecto. Eso significa que efectivamente, esto si bien es materia de las competencias de los otros órganos, como ministerio no podemos, es una materia evidentemente competencia de quien administra o vea adelante el sistema, probablemente va a tener que actualizar los instructivos u otros instrumentos que considere para efectos de la evaluación de proyectos en materia ambiental. Básicamente el SEA debería revisar bien lo que nosotros ahora como ministerio estamos mandatados a regularizar conforme al artículo octavo transitorio. Eso, sí, esa es la búsqueda en el fondo de la ley, y eso es lo que debe primar en el fondo, a que no hayan distintos estatutos, distintos tipos o un desorden que en el fondo existía antes. El ministerio, después de 20 años, se está haciendo cargo, o sea, 10 años de la existencia del ministerio, ¿no? 14, pero haciendo cargo de la realidad en la cual los sitios prioritarios en verdad estaban en una situación muy, muy frágil, muy desregulada en términos positivos, y que por fin pasan a tener una materialización concreta o una regularización concreta, como es finalmente este régimen transitorio. Muchas gracias, Gabriel. Ahí también nos dice, nos colocan en el chat una alerta de que han tenido algunos inconvenientes para descargar los expedientes. La verdad es que estamos revisándolo, hicimos todas las pruebas con distintos exploradores y no funcionaba bien, así que pido ahí las excusas en nombre del Ministerio del Medio Ambiente porque tenemos un alcance ahí de carácter tecnológico, pero ya estamos trabajando para que pueda salir eso y quede liberado. La idea es que efectivamente puedan revisar todos los antecedentes, así que me excuso ahí por ello. Tenemos otra consulta. Valeria nos dice, ¿qué criterios se utilizan para determinar la integridad ecológica? ¿Esto se verificó en campañas de terreno? ¿Cómo están obteniendo esa información? Carolina, ahí podrías ayudarnos a responder. Sí, gracias, Karen. Sí, mire, la integridad ecológica del sitio, bueno, esto tal como hemos señalado anteriormente, todos estos sitios ya existen, ¿cierto? Hace varios años, por razones de su alto valor, ¿cierto? Como prioritario para la conservación, fueron declarados en ese momento. Entonces, partiendo de la base que son sitios de las estrategias nacionales y regionales de biodiversidad existentes, damos cuenta que, claro, tenían su valor natural, originario, que puede haberse mantenido o no en el tiempo. Entonces, más que nada ahora lo que hicimos, dada la limitación de poder contar con recursos para ir a hacer campañas de terreno, que es
de una magnitud mucho mayor, que no contamos desgraciadamente con esa posibilidad. Sí levantamos información, como les comentaba, a nivel de Ceremi, ¿cierto? La información que existe, ya sea de la temporalidad desde que se crearon estos sitios hasta ahora, hasta la actualidad, y también la idea era recabar a través de la etapa de recepción de antecedentes toda la información que la ciudadanía pudiera entregar. Entonces, toda esta información ha servido para ello. Y también, por otro lado, hicimos este análisis del grado de antropización, entonces todos los sitios que damos cuenta que, o sea, partiendo de la base que tienen un valor natural original, porque por algo fueron establecidos sitios prioritarios, ciertas de las estrategias, dando cuenta que los que tienen sitio en las áreas naturales de esos sitios, que no están intervenidas por algunos de los factores que señalé, agrícola, urbano, minería, etcétera, esos todavía mantenían su valor intrínseco natural. Por cierto, no siempre tenemos información tan actualizada, documentada, pero se hizo el esfuerzo por contar con toda la información que nos permitiera poder acreditar ese valor intrínseco y la integridad ecológica que se manteniera aún en el sitio. Así que eso es un poquito la respuesta. Muchas gracias, Carolina. Y gracias, ahí encontré que nos había alertado Sergio Acevedo, que nos alertó del tema tecnológico. Así que muchas gracias, Sergio, por tu alerta. Jesús Paredes tiene ahí la manito seguida en el orden de prelación. Le pedimos que nos diga desde dónde nos está acompañando para que todos podamos saber desde dónde está conectado. Jesús, habilita por favor tu micrófono. ¿Ahora sí? Sí, te escuchamos bien. Hola, Gracias. ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, Jesús Paredes, acá de Ñuble, Chillán específicamente. Una consulta, la verdad que acá nos preocupa bueno, han ido aumentando con el tiempo los intereses de empresas energéticas en la región, principalmente en la zona costa de la comuna de Cofquecura. Y mi pregunta específica es, esta priorización de los sitios, ¿se contraponen, por ejemplo, en algún momento cuando estas empresas están haciendo prospecciones para instalar, por ejemplo, las torres eólicas? ¿Cómo se prioriza eso? Gracias, Jesús, desde Chillán. A ver ahí como... Yo creo que es bien, no les gusta mucho, parece que hemos respondido bien jurídico, pero yo creo que por ahí va. Sí, no hay problema. Bueno, lo primero es que la planificación ecológica, en el fondo, tiene que desarrollarse en base a criterios científicos técnicos, ¿ok? Em, y evidentemente, al ser un acto con una discreción que va a ser técnica, pero que aún así hay consideraciones de distinta índole, deben ser analizadas en la función o por lo menos en el mérito de lo que corresponderá a lo que se determine como un sitio prioritario, ¿ya? Pero sí es importante también indicar para la pregunta en particular, y fue algo que ya contesté antes, es que esto no priva ni afecta las competencias de los titulares de proyecto o de otro particular, en el fondo de querer presentar un proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental con, por ejemplo, un parque eólico o lo que sea, en el fondo como dentro de las tipologías que obligan finalmente al ingreso de proyectos al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y será en dicha, en dicha sede donde se definirá en el fondo si un proyecto en particular cumple o no con la normativa ambiental y con los requisitos para poder desarrollarse en términos ambientales. Y en esa evaluación, evidentemente el servicio deberá formar las observaciones que sean pertinentes y que busquen resguardar debidamente los distintos instrumentos de conservación ambiental dentro de los cuales están los sitios prioritarios. Entonces, eh, hay un rol que es innegable, que va a ser del caso a caso, que es el particular, que tiene que ver con la evaluación ambiental de proyectos y con la intencionalidad sitio prioritario, en el fondo, de cuando se determina a partir de la planificación ecológica, entendiendo que además la planificación ecológica comprende los distintos usos del territorio, pero siempre deberá resguardar, de acuerdo al fin, de acuerdo al origen que tiene, eh, la conservación de los ecosistemas y el resguardo finalmente de las materias ambientales, ¿no?
Entonces hay un rol general en términos de elaboración del tipo y después lo que corresponda en el régimen ordinario, ¿no? De declaración de un sitio prioritario y también de la evaluación de proyectos en particulares, ¿ya? Y que ahí evidentemente la sede es el sistema de evaluación de impacto ambiental. Gracias, Gabriel. Vamos ahí con Ricardo Quero, que sigue en el orden de las palabras. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos bien, Ricardo. Cuéntanos de dónde nos Muchas, acompaña. buenísimo, muchas gracias. Mi nombre es Ricardo Quero, yo soy concejal de la comuna de Puchuncaví. También participo de manera activa en algunas organizaciones ambientales de nuestra comuna. Hemos participado en el proceso de consulta pública de los sitios prioritarios, algo que nos interesa bastante. Y voy a ir bien a digamos, como a lo concreto para no perder mucho tiempo. Las preguntas, estaba revisando el expediente de Ley para la Naturaleza, eso que nos comentaron que podíamos ver el expediente. Intenté entrar, pero no se puede acceder al expediente porque aparece un mensaje diciendo de que tenemos que iniciar sesión en Microsoft y yo inicié con mi cuenta de Microsoft y dice que no soy un usuario que está autorizado para entrar al expediente, entonces era dar ese aviso. Me interesa mucho poder conocer el expediente que dijeron que estaba en la página, poder conocerlo, pero no pude entrar. Eh, la otra duda que tenía es que nosotros con la organización Salvemos Quiriyuca, que tiene un trabajo de educación ambiental, de valorización y de defensa del sitio prioritario, hicimos remisión del antecedente al correo electrónico con toda la información que se ha levantado en el sitio desde el año 2007 hasta el año 2019. Pero en la página de Simbia, donde están los recursos y toda la información, informe, expediente, antecedentes del sitio prioritario, en la página del Simbia no están estos antecedentes, está solamente, digamos, el informe de CONAMA del 2007, pero faltan los informes de universidades del año 2015 y un informe que licitó el Ministerio del Medio Ambiente en el año 2019. Y eso nos preocupa porque aquí viene la tercera pregunta, o sea, viene la tercera asunto, porque el polígono propuesto ha variado desde el año 2007 al año 2019. Entonces, nosotros en la consulta, en la consulta, o sea, en la participación que hicimos en la consulta pública, hacemos ver esta situación de que en el año 2007 teníamos un polígono propuesto de ciertas características. El lugar no está no ha tenido intervención antropogénica, y en el año 2019 tenemos un polígono distinto y más, digamos, más amplio, pero no están esos antecedentes en la página. Nosotros los enviamos, también argumentamos de manera fundada por qué debería tenerse en consideración aquella información, y entonces me preocupa esto. ¿Qué criterios van a definir los polígonos? Vi sí que había como se necesitan ciertos ajustes en ciertos casos, pero hay un caso como este en donde no tenemos una urbanización. Sí quería manifestar esa situación, que ojalá que los criterios que se establezcan sean progresivos en términos ambientales y no regresivos, considerando la información ambiental que tenemos más actualizada, más allá de lo que se estableció en un minuto en el año 2007, cuando se genera un polígono de conservación que hoy día consideramos que tiene que ser más amplio. Y también, bueno, quedamos atentos a las consultas, a estos encuentros regionales para mostrar las propuestas. Ahí nosotros vamos a estar súper atentos al tema. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Sí, lamentablemente descubrimos ahora que teníamos un inconveniente con la descarga de los antecedentes, así que ya estamos ahí en paralelo viendo cómo se resuelve ello. ¿Quién responde las otras consultas de Ricardo ahí? ¿Álvaro nos ayuda? Perfecto, gracias. La respuesta que yo quiero dar es a doña Valeria Canto, de la comunidad de los Huascoaltinos. ¿Ya? Doña Valeria ha hecho referencia La leemos para que todos sepan, Álvaro. Leemos la sí, consulta. Dice, como territorio indígena de conservación privado huascoaltino,
autodeterminado bajo el convenio 169 de la OIT, deseamos seguir conservando la categoría de sitio prioritario. Esperamos nos consideren en las consultas indígenas y participativas. Y nos deja ahí su correo electrónico. Álvaro, por Sí, favor. y complementa después en dos preguntas más y hace referencia a la jurisprudencia a propósito del proyecto minero El Morro en tres recursos de protección en que las comunidades huascoaltinas, comunidades de Aguitas de los huascoaltinos, son reconocidas como comunidades antropológicas o sociológicas o históricas y obviamente solicita que a efectos de los procesos de consulta sean considerados porque entienden que, no obstante que el pueblo indígena de Aguita ha sido reconocido en la ley indígena y obviamente también en razón del convenio 169 de la OIT, la CONADI al parecer no los considera después de eso. Entonces, quiero transmitirle a ella que el Ministerio del Medio Ambiente lo tiene absolutamente claro y considera su participación no solo para la determinación de los sitios prioritarios, sino también para efectos de la consulta actualmente en curso sobre materias de reglamento de áreas protegidas y sitios prioritarios. Eso básicamente. Oye, quizás yo pueda responder a Ricardo la... Manuel. Se apagó tu micrófono, Sí, Manuel. disculpen, ¿Lo escuchamos? lo fallé. Por favor. No, para dejar tranquilo a Ricardo, efectivamente se recibieron cerca de 500 folios sobre Criyuca, ¿no? ¿No es cierto? Y todo esto fue sistematizado y se va a encontrar en el expediente cuando se pueda descargar, ¿no? Ahora, la razón por la cual no está en el SINBIO es porque son procesos diferentes. O sea, el SINBIO levantó información anterior, ¿no es cierto?, o se actualizó de forma anterior a lo que está ocurriendo en este proceso. Pero la información que fue enviada ahora fue toda, ¿no es cierto?, incorporada. Gracias, Manuel. Vamos ahí con Marisol Trureo. Sí. ¿Nos puedes decir de dónde nos acompaña? Mari, Pulamien Compuche, hola a todos. En Che Marisol Trureo Catilá Piñén. En Love Leufumay Popilmaiken Puente Alto. Bueno, la consulta es respecto a lo que están hablando sobre los sitios prioritarios. Nosotros estamos teniendo un problema en estos momentos en nuestra comunidad que se encuentra en el sector de Puente Alto, entre Camino Internacional, con Ejército Libertador, en la ribera del río Maipo, donde en ese lugar se llegó por un llamado de los Puñén de los espíritus a proteger ese lugar, hace ya 4 años y medio, casi 5 años. Em, y en este proceso que ustedes están hablando, donde nosotros también estamos con una declaratoria de humedal hace ya más de un año, somos el sexto punto de medición de voluntarios por el agua en esa ribera del río. Somos por segundo año consecutivo observadores del programa internacional de Home River BioBlitz, que bien conoce el Ministerio de Medio Ambiente, de la aplicación iNaturalis. Y donde hemos tenido ahí nuestros también defensas territoriales contra empresas que se han querido instalar, como Transex, extracción de áridos, que tenemos mucho en el sector del Leufumay, por cierto. Y ahora tenemos lamentablemente un proceso con gente que hemos tenido reunión del Ministerio de Vialidad, la mesa técnica de vialidad, sobre una implementación que se quiere hacer de un puente, que es la segunda conexión de puente con Pirque Puente Alto, y donde nosotros nos enteramos, así como todos los procesos que hemos estado yendo a reunión y hemos conversado con las entidades correspondientes, que haya estado como la señorita Daniela y otros representantes también, se ha dicho que de repente estos procesos que se hacen no tienen en sus bases de datos, y fue lo que puse también en el chat, eh,
las comunidades que se encuentran dentro del sistema jurídico chileno o dentro de estos sistemas que tienen que tener como normativa, saltándose pasos también como los convenios internacionales 169 y que también el Servicio de Evaluación Ambiental ha dicho que no necesitamos nosotros estar reconocidos con una representación jurídica, ¿verdad?, para poder hacernos una consulta. Y las reuniones que hemos tenido, la primera muy desagradable, donde nos trataron bastante mal, nos alzaron la voz, nos golpearon la mesa y poco menos nos trataron como niños. Nos decían que a nosotros no era obligación hacernos consulta indígena, porque nosotros no estábamos registrados en CONADI como una comunidad, porque el hecho de que quieren hacer este puente tipo carretera, porque va a tener doble vía, dijeron que esto ya se había hecho en el estudio de preinversión y que nosotros no estábamos ahí en ese proceso, pero insisto, las normativas y las leyes dicen que el trabajo para poder presentar un proyecto y que también no va a ir a Servicio de Evaluación Ambiental por lo que ellos nos dijeron y ustedes estoy escuchando que dicen otra cosa. Nos hemos tenido estas reuniones para decirle cómo fue el proceso de investigación que ellos hicieron en sus bases de línea media humana previas a la creación de este proyecto, donde tenemos esta diferencia y que nos dicen que la segunda reunión que tuvimos, de acuerdo a la normativa 10, ellos no es obligación hacernos que ingrese al Servicio de Evaluación Ambiental. Nosotros implementamos los convenios, los tratados, las leyes, incluso lo que el SEA decía, y nos decían que quizás puede haberse pasado por alto, pero que era un tema de por qué no habíamos aparecido nosotros antes. Si quien hace la pega, quien tiene que hacer el trabajo previo, nosotros nos fuimos a contactar con ellos para saber por qué nos informamos a última hora de este proceso o no fuimos considerados en sus evaluaciones o en sus investigaciones previas. Y ese lugar que están ahí, que seguimos en reuniones y que estamos también, vamos a pedir reuniones con gente del SEA, si está aquí también y pueden hacerse parte de esto, es cómo no consideran esto previamente y ahí no hay información de que ahí tenemos nativos. Hay plantas que están en peligro de extinción. Somos uno de los accesos que estamos ahí, que son más deteriorados, que tiene más contaminación el río, contaminación ambiental del territorio. Entonces, no se ha considerado ni la voz de los pueblos originarios ni la voz de las comunidades. Si me pudieran ayudar en este proceso, porque si aquí no se entiende el Ministerio de Obras Públicas en estos procesos que hace, que obviamente hablan de la conexión que se tiene que haber, pero no se toma en consideración o no se hace bien el estudio de preimpacto previo, cómo pasan por alto y ahora nos dicen es algo que ya eso ya está, que pucha, lo siento, no lo pudimos considerar. A eso voy que insisto que no somos vinculantes. Ninguno de los procesos que se llevan, tanto de consultas indígenas, porque también como indígenas, como originarios de Chile, tenemos otros procesos como nuestra cosmovisión y nuestros tiempos son distintos al modelo occidental que se tiene que respetar y que están en las normativas que el mismo Estado de Chile firmó. OIT 169, diversidad biológica, CAM en Montreal. Entonces, se están pasando por alto cosas que no están conversando entre los ministerios o estas normativas y reformas de leyes no están siendo vinculantes para los pueblos originarios y no se está escuchando la voz de los pueblos. Este más o menos es el proceso y por favor una aclaración respecto a que si se crea un puente nuevo, no es una reposición de puente, no es para una día. ¿Qué pasa en este proceso de los que yo le estoy hablando? Que obviamente vamos a tener que averiguar con el sistema de la municipalidad, dónde se buscó la información en desarrollo y familia, el plan regulador, etcétera. Es mucha la pega que tenemos, pero aquí hay responsables detrás. Y eso es lo que nosotros necesitamos saber y no que nos vengan a tratar como que nosotros somos unas personas tontas e ignorantes y que no respetan nuestros conocimientos y nuestros derechos ancestrales y constitucionarios. Porque falta mucha capacitación en los operadores que tiene al menos el Ministerio de Obras Públicas en el trato a los ciudadanos y a las comunidades representativas cuando se pide una reunión por lobby. Marisol, muchas gracias por tu consulta. Solamente antes de pasar a la respuesta, ahí Álvaro te pido que nos puedas ayudar. Mencionar, Marisol, que no tenemos hoy día presentes funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental, toda vez que este es un webinar organizado por el Ministerio del Medio Ambiente y tenemos competencia
sectoriales en donde la institucionalidad ambiental hoy día está con funciones y tenemos mandato legal de distintas atribuciones, así que el Servicio de Evaluación Ambiental hoy día no es parte de esta organización, de esta actividad, lo que no obsta que cuando tenemos información que debamos derivar, hacemos las conexiones. Del mismo modo, tampoco contamos en el panel con profesionales del MOP para esos proyectos, no obstante ahí sí Álvaro puede pronunciarse respecto a cómo podemos orientar. A ver si me puedes ayudar, Álvaro, con la respuesta. Gracias, Sí, Marisol. sí, encantado. Mari Pulamián, efectivamente, esta reunión y a propósito de los sitios prioritarios y en el entendido de que es una reglamentación y es un acto administrativo distinto a cargo del Ministerio del Medio Ambiente. Entendemos que el Estado es uno solo y debiera haber, en razón del principio de eficiencia, eficacia, coordinación y criterios de carácter común. Lamentablemente, no solo en materia referida a pueblos indígenas, sino que en todo, eh, hay déficit y a veces no existe esa debida coordinación que además pasa por normativas sectoriales distintas. El MOP, como bien usted ha dicho, realiza evaluaciones y procesos previos al ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y sus criterios obviamente pueden haber afectado y no considerado eh, la organización específica que tienen ustedes como pueblo indígena. Eh, de acuerdo al convenio 169 de la OIT, no estamos restringidos a aquellas organizaciones que son personas jurídicas. Hay un elemento de autodeterminación y autoidentificación importantísimo. Y ya vimos en el caso de la comunidad eh, indígena de los huascoaltinos, de Aguita de los huascoaltinos, de que hay reconocimientos también jurisprudenciales y que deben ser considerados y que nosotros como Ministerio del Medio Ambiente sí los consideramos para nuestros procedimientos. Lamentablemente, puede que en el sistema de evaluación de impacto ambiental o en el Ministerio de Obras Públicas, en la evaluación de sus proyectos y en la generación de los actos administrativos respectivos, no tengan ese mismo criterio. Pero respecto de esto, como le he mencionado y lo reitero, es esencial su visión, la ciencia de los pueblos indígenas, su identidad cultural y por lo tanto lo incorporaremos. También transmitiremos en la medida de lo posible sus inquietudes que ha manifestado respecto del el proyecto en cuestión. Gracias, Álvaro. Tenemos aquí otra consulta que dice, ¿podrían profundizar de los criterios para descartar áreas urbanas en sitios prioritarios? En el ejemplo que indicaron de sitio prioritario Punta Teatinos, Caleta Hornos, sector costero al norte de La Serena, nos preocupa la exclusión de urbanizaciones, ya que actualmente han aumentado mucho y se proyecta que cubrirán gran parte del actual sitio prioritario. Por otro lado, en las zonas urbanizadas en este sector se encuentra el arbusto endémico en peligro lucumillo, el que cuenta con un plan recoge. Por tanto, nos interesa conocer un poco más de este proceso y criterios para que se excluyan estas zonas urbanas. Muchas gracias. Así que, Carolina, ahí es más bien de tu área. Muchas gracias. Sí, gracias, Karen. Sí, sabemos que está aconteciendo esa situación en la región, bueno, en varias partes de Chile. Bueno, los criterios, como tenemos criterios generales, que son un poco los que yo ya les señalé, ¿cierto? Que por un lado está el descarte de la infraestructura crítica y aquellas zonas que están más antropizadas, que sean una antropización ya intensiva y que están consolidadas y delimitadas con los caminos que están delimitados con caminos enrolados por el MOP, ¿cierto? Ese es como criterio general que yo les comentaba. Particularmente en esta región, así como también en otras, siempre se ha hecho el análisis, lo estamos haciendo todavía, pero el análisis sitio a sitio, región por región, y el criterio también un poco aborda el aspecto de qué tal está tan intervenida, cómo se está afectando las especies de alto valor. O sea, siempre que hay especies de alto valor, el lucumillo sabemos que es una especie que está en categoría, ¿cierto? Está amenazada, entonces también tiene su plan recoge, entonces eso también son antecedentes que nosotros consideramos en la evaluación
Y por otro lado también está el objeto de conservación del sitio. Inicialmente los sitios fueron creados con una intención, ¿cierto? Hay algo que se quiere proteger ahí o que se quiere relevar que tiene alto valor, por ejemplo, un humedal, cierta especie. Entonces, esa información que está con anterioridad, ¿cierto? De cuando se creó el sitio por medio de las estrategias nacionales o regionales de biodiversidad, nosotros rescatamos esa información y también se evaluó si ese objeto de conservación sigue manteniéndose en el sitio. Entonces, en este caso, sabemos que, por ejemplo, el lucumillo, que es el caso específico, está presentado en el sitio, entonces también fue considerado y se ajustó la propuesta que queremos hacerle, que vamos a compartirlo en los encuentros regionales, considera ese aspecto y ahí estamos eliminando lo que es infraestructuras más críticas, pero intentando mantener estas poblaciones de lucumillo que tienen tanto valor y también están clasificadas como amenazadas. Así que eso, no sé si queda clara ahí un poquito la respuesta. Gracias, Carola, por la respuesta. Sí, nos dice María Valladares, dice que sí quedó claro, así que muchas gracias, fantástico. Vamos con otra, tenemos Patricio Cortés, si nos puedes decir de dónde nos acompañas ahí para poder escucharte. Patricio, si nos cuentas de dónde. No le escuchamos, Patricio, ¿no? Seguimos entonces con Yanira Bugueño, que está en el... A ver si Yanira la escuchamos. Sí, Ahí hola, sí, buenas tardes, ¿me Yanira. escuchas? Muy bajito, si te puedes acercar un poquito más al micrófono, pero Ahí, te ¿se escuchamos. escucha mejor? Yo no sé qué micrófono está funcionando. Ya, pero en realidad lo que yo estoy tratando de, revisando los antecedentes que están en la página respecto a lo que ya está como declaración de sitio prioritario. Nosotros como Municipalidad de Padre Hurtado, soy la asesora urbanista, eh, nosotros estábamos tranquilos pensando que estaba identificado el sitio prioritario El Roble y Mayarauco dentro de cartografías que se identifican en el KMZ, también está en la página de la Serena. Revisando el KMZ me estoy dando cuenta de que lo que se considera como cordón montañoso está, digamos, está limitado por la intervención ya realizada por proyectos habitacionales que no están aprobados por la misma Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Entonces, como obviamente sé que tengo que mandar un oficio indicando la modificación de este límite para poder incorporar al polígono que queremos determinar como sitio prioritario, porque también me viene la pregunta de por qué se limitó fuera de lo que es la intervención humana de lo que ya está ocurriendo. Y ahí hago un recordatorio de que cuando hicimos la solicitud declaratoria de humedal urbano para el río Mapocho, es que nos solicitaron mantenernos al margen de la intervención o de los predios privados. Entonces, esa es una consulta que les hago a ustedes, quizás por un tema legal, para no afectar la misma declaratoria de los sitios prioritarios, es mantenernos fuera. Pero a nosotros como municipio al menos, siempre hemos estado abordando el conflicto que está llevando la detonación de muchos condominios privados en los cordones montañosos, afectando las pendientes, afectando la ocupación del agua subterránea. Creo que son varios antecedentes que están afectando. Además, también me adhiero a las otras preguntas de que estamos dentro de una zona de emplazamiento de proyectos de energía, por ejemplo, paneles, parques fotovoltaicos, tenemos antenas de transmisión eléctrica, tenemos prontamente vamos a retomar las conversaciones con Vialidad Regional por el tema de una autopista, la orbital norponiente, que nos afecta y que va a atravesar el cordón montañoso, el Roble. Entonces, nos vemos afectados localmente, respondiendo a necesidades regionales. Y quizás no es una pregunta como tal, pero sí es un antecedente que se debería tener presente para cómo se consideran también los polígonos a declarar. Esa era, digamos, mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Yanira, ahí por tu comentario, consulta ahí
Entonces, Caro, la vemos desde lo técnico. O sea, eso, voy a partir con una, una aclaración o algo importante en relación a lo que planteó Yanira y también a otros temas que han surgido en las preguntas, así como en otras intervenciones. Con la dictación y con la aplicación del régimen transitorio de la determinación de los sitios prioritarios, se avanza en lo que tiene que ver con este instrumento, que son los sitios prioritarios, pero es independiente y de hecho uno tiene que mirar la normativa en términos coherentes con los demás instrumentos que existen. Por lo mismo, lo que sea el mérito de finalmente la declaración de un sitio prioritario o la mantención del régimen transitorio para los efectos de un sitio prioritario ya existente, para aplicar los efectos de la ley SBAP, es con independencia, en el fondo, de las competencias que tienen tanto el propio ministerio como otros órganos en relación a sus instrumentos respectivos. Por eso, la declaración de un humedal urbano, por ejemplo, tiene mérito propio en relación a los criterios de delimitación y requisitos técnicos para declarar un humedal urbano, que además ha sido complementado con lo que la jurisprudencia también ha observado, y es independiente en el fondo de el mérito o de los requisitos que va a tener la declaración de un sitio prioritario, que puede ser colindante o no, que puede estar relacionado efectivamente, y eso debe considerarse finalmente, sobre todo, de hecho, también en la gestión del humedal, en la relación que finalmente permitirá cumplir los objetivos de los instrumentos que van a convivir. Entonces, los requisitos cartográficos, por ejemplo, de un sitio prioritario, no son exactamente los mismos, por ejemplo, del reconocimiento de un humedal urbano, en tanto el del humedal urbano tiene una normativa propia, tanto en el reglamento como en la ley, y conforme a la jurisprudencia, según lo ya se señaló. Y eso también a propósito de lo que se mencionó en su momento respecto de los santuarios de la naturaleza que antes existían, tienen una regulación y un estatuto propio en la ley SBAP respecto a ser considerados como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y respecto a los cuales también van a aplicar disposiciones transitorias con el objeto de que todas las materias ambientales que existían con anterioridad a la ley pasen, se regularicen, se formalicen en conformidad a las categorías o a los conceptos, en el fondo, que ocupa la ley, ¿ya? Entonces, eso es importante tener presente, que en el fondo hay instrumentos que van a seguir siendo compatibles, coherentes, pero que cada uno también va a tener requisitos o características propias, ¿ya? Ahí lo cartográfico obviamente ya lo dejo más a la Caro, pero esa noción general es importante. Muchas gracias, Gabriela. Y Caro, para complementar. Sí, no solo agregar que en esta etapa estamos, como tal lo decía, tal cual como lo decía, una etapa de evaluación. Estamos, si bien recabamos antecedentes tanto de la ciudadanía como de la Ceremi, tenemos todos estos insumos de documentación sobre el valor ecológico intrínseco de la biodiversidad de los sitios, pero también, tal como señalaba, de proyectos de distinta índole, proyectos energéticos, etcétera. Hay proyectos no aprobados que también los tenemos, tenemos que tener toda la vista, en el fondo toda la vista, pero siempre recordar que este proceso, tal como decía anteriormente Daniela, son los sitios que vamos a proponer con todos sus antecedentes, va a ser el Consejo de Ministros al final quien va a decir la palabra final sobre ello, porque son proyectos, en el fondo, si hay proyectos de energía que no están aprobados aún, entonces nosotros, en el estado actual que estén los sitios en ese momento, con toda esa información, nosotros vamos a recogerla, pero son antecedentes más que vamos a llevar a este proceso donde finalmente el Consejo de Ministros el que va a decir, que va a tener el pronunciamiento final. Nosotros no vamos a poner un freno antes de eso, siempre queremos que pase la mayor cantidad de sitios prioritarios por este proceso y que sean aprobados por esta nueva ley. Así que eso es lo que puedo agregar. Muchas gracias, Carolina. También quiero agradecerles el esfuerzo a Gabriela, a Carolina y a todo el equipo que está del Ministerio detrás, porque respondimos primero todas las consultas, las manitos que teníamos arriba, todas las palabras que fueron solicitadas, asignamos los micrófonos, lamentamos a aquellos que no pudieron escucharse porque queríamos efectivamente responder la mayor cantidad de dudas. También respondimos más de 80 consultas que nos llegaron ahí en el panel, así que muchas gracias por las advertencias. Vuelvo a reiterar que esta actividad está quedando grabada, la hemos grabado para quedar también a libre disposición de todos quienes no pudieron conectarse hoy día. Lamentamos si no les llegó a todos el enlace. La verdad es que la inscripción es abierta, está en nuestra plataforma, en nuestras redes sociales también, por lo tanto quienes se inscriben de inmediato Zoom les hace envío del enlace y a veces pasa que queda como no
en correo no deseado, pero nuestra idea era que fuese total y totalmente disponible. Las presentaciones las vamos a remitir a todos quienes se incluyeron en esta actividad, las vamos a enviar, pero también van a quedar disponibles en el enlace del Ministerio del Medio Ambiente, donde dice Ley para la Naturaleza. Tenemos a disposición toda la información de este proceso en particular y también de las otras instancias que estamos desarrollando. Así que quiero invitarlos a que conozcan ese enlace, que puedan revisar también los antecedentes que tenemos a disposición. Ya para poder cerrar, quisiera ofrecerles la última idea al cierre ahí. No sé si, Gabriel, ¿quieres alguna idea que te quedara pendiente, que quisieras reforzar desde lo jurídico y todo el conocimiento que nos compartiste hoy día? Sí, bueno, básicamente agradecer la instancia. Es súper importante que se promueva la existencia de este proceso, con la idea de fomentar y de que finalmente se permita la participación de todos a quienes les pueda interesar. Los instrumentos para la conservación de la biodiversidad son una materia muy innovadora e interesante de la ley. Su regularización respectiva, conforme a este régimen transitorio, permite finalmente resguardar también que no se generen efectos regresivos en la aplicación de la ley, y es una finalidad de la institucionalidad ambiental que evidentemente debe promoverse en este y en todos los espacios. Aprovechen las instancias de participación que habrán, de acuerdo a las bases metodológicas que ahí se expuso Carolina y que se pueden ver en la página web, según un cronograma. Y eso, el llamado a seguir aportando todos los antecedentes que por lo demás van a permitir al Ministerio motivar debidamente el acto de término que en definitiva se dicte. Muchas gracias, Gabriel, por tu participación también y con las dudas que pudimos aclarar en vivo. Carolina, lo mismo, quiero darte la posibilidad de, si quieres reforzar algo, volver a invitar a los talleres regionales, por favor. Este es el momento. Gracias, Karen. Sí, primero que nada, pedir disculpas por lo que aconteció con la página web. No sé, ahí tenemos que revisar una vez terminemos, finalicemos la sesión, vamos a revisar qué pasó ahí porque no está visible para ustedes el expediente, pero ya está, así que paciencia y van a poder revisarlo, esperemos, durante el día. Eso es lo primero, las disculpas sobre aquello. Y lo otro es, sí, tal como decías, muchas gracias por tener tanto interés, ¿cierto?, en este proceso. Tenemos tantos asistentes, muchos también quizás no pudieron participar, pero van a ver la grabación. Y sí, de todas maneras quedan muy invitados a estos encuentros regionales donde vamos a ver ya a nivel más específico cada realidad del sitio. Nuestra propuesta, le vamos a contar ahí también cuáles fueron las propuestas, los criterios propuestos ya a nivel más local, pero en el fondo la idea era quedar un poquito más alineados todos hasta ahora, que tengan una línea base de conocimiento para después en esos encuentros poder ya entrar a nivel más territorial. Así que quedan todos invitados y les agradezco su participación el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. También quiero pedirte, Daniela, al nombre de la institución aquí, quería hacer una precisión. Álvaro me está pidiendo la palabra. Dale, por favor. Álvaro, disculpa, no vi tu palabra antes. No te preocupes, creo que me quiero detener brevemente porque ya fue respondido, planteado previamente, pero a las 12:37, asistente anónimo pregunta cómo se considera la cosmovisión de los pueblos originarios más allá de la consulta indígena. A posterior de la consulta indígena, se considera en la metodología que respete los principios de la cosmovisión de la Ñuque Mapu a priori y no a posteriori. Obviamente en un levantamiento, en un estudio, o debe ser a priori que se considere aquellos aspectos propios de la cosmovisión de los pueblos indígenas, sea cual fuere. Por lo tanto, debiese estar a priori. Y obviamente después, como está instalada la participación y la incidencia de los pueblos indígenas, a posteriori. Eso. Muchas gracias, Álvaro, ahí también por abordar esa. Efectivamente, Pamela nos deja ahí en el chat, no respondimos todas las preguntas, respondimos 80, no fuimos capaces de responderlas todas, pero eso no significa que no las vamos a responder. Tenemos otras instancias de participación, este proceso no está concluyendo y esta no va a ser la única actividad para participar, así que vuelvo a invitarlos a los talleres regionales. Ahora vamos a revisar todo lo que nos quedó pendiente
para poder tener respuesta en esas instancias también, porque es de nuestro interés poder insumarlo. Un proceso de participación temprana lo que busca precisamente es ir levantando también aquellas dudas, aquellas necesidades y abordar lo que podamos abordar desde esta regulación, pero también hay otras instancias en los otros instrumentos que estamos elaborando, así que hay algunas que probablemente vamos a tener que abordar desde otro ámbito, pero estamos ahí revisando todo y cada uno de sus aportes, así que sí pido las excusas porque no fuimos capaces, pese a que éramos hartos los que estábamos ahí respondiendo, no alcanzamos a responderlo todo, pero fueron más las que respondimos que las que no lo hicimos. Así que ahora sí, para cerrar, quiero pedirte, Daniela Manusevich, en nombre de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad, que puedas dar tus reflexiones al cierre y poder ayudarme con este término de esta actividad. Gracias, Karen. Bueno, primero que nada quiero agradecer a las más de 300 personas que estuvieron conectadas en algún minuto. Se ve que este es un tema de mucho interés y de mucha... que moviliza bastante y eso lo consideramos súper positivo. La ley en sí misma es un avance porque antes no teníamos una institucionalidad dedicada solamente a la conservación de la biodiversidad, hoy día la tenemos, estamos trabajando en implementarla. Esto es parte de varios procesos, estamos llevando todos los reglamentos técnicos por parte de la división junto con jurídica, además de sitios prioritarios, tenemos que recordar siempre que todos los actos de este orden del ministerio bajo la legislación vigente tienen que pasar por Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. Entonces, finalmente, la última palabra no la tiene necesariamente el ministerio. Y que además todos estos actos pueden ser reclamables en tribunales ambientales, por lo tanto hay todo un sistema institucional que rodea, digamos, todo esto y eso es algo que nosotros tenemos que tener bien presente. Esto es un proceso finalmente en términos legales es administrativo, por lo tanto por eso hemos buscado todos los antecedentes que sustenten la existencia y la justificación de los sitios tal cual como dice la ley, hasta publicada la ley. Y eso es básicamente lo que hemos estado haciendo. Este ha significado un trabajo de años, o sea, de por lo menos 10 años, donde se recuperaron archivos, donde se reajustaron cartografías que estaban en otro formato. Ha sido como un trabajo de recopilación de antecedentes bastante intenso y bastante profundo. Y eso es un poco el compromiso también que se ha hecho y más allá de que estos sitios queden dentro del transitorio octavo, van a ser un insumo para la planificación ecológica, van a ser un insumo para el artículo 29 y para el artículo 28, entonces esto es un proceso que en este momento nosotros estamos abriendo, digamos, después de que hemos recopilado todos los antecedentes, para que ustedes lo conozcan, nos hagan ver sus dudas, etcétera. Nosotros no nos podemos referir a proyectos o a situaciones particulares, por eso hay preguntas que efectivamente no pudimos responder porque no nos corresponde responder. Entonces, en ese contexto es que es importante que tengamos como la panorámica completa, primero de lo que implica el servicio, del avance que significa para el país, segundo de todo el trabajo que se está haciendo, tercero de lo que significa avanzar con los sitios prioritarios mediante el octavo transitorio y cuarto que todavía queda todo un espacio para seguir en cuanto a planificación ecológica y eso probablemente todo esto va a servir de insumo para poder hacer esto. Y darle las gracias también al equipo porque yo sé que se ha trabajado muchísimo en esto y estamos haciendo una actualización básicamente de varios años, yo creo, también con la consultora respecto de este tema. Muchas gracias, Daniela. Gracias a Gabriel, Carolina, Álvaro, Manuel, Daniel, Javier, que están, Sergio, de nuestro equipo, que estamos atrás también para que esto funcione, para que podamos actualizar. Por cierto que siempre hay espacios de mejora, atendemos ahí los baches que tuvimos desde lo tecnológico, nos haremos cargo de ello, así que muchas gracias y que tengan un lindo día, justo a la hora que dijimos que íbamos a terminar, la 1, así que tengan muy buena jornada. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, muchas gracias.
Chao, chao. Chao, gracias.